Bueno, vamos a empezar. Empezamos a ver, vamos a ver técnicas de integración para que pues aprendan a integrar, ¿no? Y pues nada, entonces vamos a ver hoy no sé cuántas técnicas, pero vamos a empezar con integración por partes, ¿no? Integración por partes. ¿Sale? Entonces, ¿qué? Entonces, proposición. ¿Sale? Digo, es una técnica muy sencilla de hacer. Básicamente lo único que estoy usando es teorema fundamental del cálculo y derivada de producto de funciones, ¿no? Entonces, sean FG, funciones que van de un intervalo cerrado A, B a los números reales, ¿no? Derivables, tal que F' y G' son integrables en el intervalo A, B, ¿vale? Entonces, ¿qué? Entonces, la integral de A B de F de la derivada de, digo, de F por la derivada de G es igual a ¿quién? Es igual a F de B por G de B menos F de A por G de A menos la integral de A B de F' por G de X, ¿no? Entonces, esta de aquí es la forma de la integración por partes. Esta de aquí es la integral. Y por otro lado tengo la versión de la antiderivada, que en realidad esta es más usada de la antiderivada. Ay. Y en la antiderivada, pues la notación es más simple, nada más tengo la antiderivada. Hola Carlos, de F por G' de X es igual a F de X por G de X menos la antiderivada de F' por G de X, ¿no? Y bueno, esta de aquí es la notación, pues no sé, formal, y hay una notación mnemotécnica muy usada, notación mnemotécnica, que es muy útil, ¿no? Que simplemente es, a ver, lo voy a poner en rojo, ¿no? En vez de poner F, pongo una U, en vez de poner G', pongo un DB, ¿sale? Esto es igual a U por B, menos la antiderivada de B de U, ¿no? Y bueno, esta notación que ya es mnemotécnica de por sí, hay todavía una notación mnemotécnica para esta de aquí, que es, a ver, lo pongo, bueno, pongo ya, un día vi una vaca vestida de uniforme. Sí. Sí, no sé a quién se le ocurrió, pero bueno, está chistosa, ¿no? Es una forma muy sencilla de recordar esta regla sin tener que estar sacándola o deduciéndola cada rato, ¿no? Entonces, hoy vamos a platicar de esta, tal vez de algo más, dependiendo de cómo avancemos. Lo que voy a tratar de hacer es varias integrales que forman distintos tipos de, no sé,
distintas formas de usar la integración por partes en distintas integrales, ¿no? Y bueno, la demostración de esta técnica es muy sencilla. Demostración mucho más sencilla que la integración por partes, ¿no? Digo, el cambio de variable, demostración. Bueno, entonces, ¿qué? A ver, hay un ruido ahí. Bueno, ¿cuál es la demostración? Simplemente, ¿qué tengo? Tengo que f y g son derivables, ¿no? Como f y g son derivables, entonces f y g son continuas, y ya, entonces, ¿qué? Entonces, f y g son integrables. Y como f y g son integrables y las derivadas son integrables, ¿no? Entonces, ¿qué? Entonces, f por g' y f' por g son integrables, ¿no? ¿Sale? ¿Y entonces qué? Entonces, por cálculo diferencial, bueno, aquí más bien le voy a poner un como la derivada de f por g de x es ¿quién? Pues es f' de x por g de x más f de x por g' de x, ¿no? Entonces, ¿qué? Entonces, por el segundo teorema fundamental del cálculo, ¿sale? Entonces, por el segundo teorema fundamental del cálculo, la integral de a b de fg, ay, me equivoqué, f de la integral de la derivada de f por g de x es igual a ¿quién? Ah, pues es igual a su antiderivada evaluada en los extremos, ¿no? La antiderivada de la derivada de f de g, pues es simplemente f por g. Entonces aquí tengo f por b, digo f de b por g de b menos f de a por g de a, ¿no? Y esto es igual a ¿qué? Ah, bueno. Esto es igual a la integral de a b de f' de x por g de x más f de x por g' de x, ¿no? Ah, pero la integral es un operador lineal. La integral de una suma de funciones es la suma de las integrales. Entonces, esto es la integral de a b de f' de x, g de x, ay, perdón, más la integral de a b de f de x, g' de x de x, ¿no? Y ya, ¿sale? Entonces, pues nada, no tiene nada de especial, al menos en la demostración de la integración por partes, nada más estoy integrando la derivada de un producto de funciones, ¿no? El chiste está en su uso, ¿vale? Entonces vamos a ver algunos ejercicios de integración por partes. ¿Dudas, chicos? ¿Alguna duda? ¿No? Todo bien, menos la tarea. ¿Por qué? Bueno, vamos a empezar, ¿no? Entonces vamos a ver unos ejercicios, ¿vale? Ejercicios.
¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar persiguiendo? Dos cosas, vamos a ver varios métodos de integración y por otro lado, vamos a tratar de buscar antiderivadas de todas las funciones que ya conocemos, ¿no? Entonces, una función es logaritmo natural de x, ¿no? Entonces, ¿cuál es la antiderivada del logaritmo natural de x, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es integrar por partes al logaritmo natural de x, nada más que aquí, ¿qué? Nada más que aquí luego salta a la vista que, ¿qué? La integración por partes lo que hace es dar una propuesta, una técnica para integrar producto de funciones, para integrar a la función f por g', ¿sale? Bueno, esto por ejemplo, el ayudante vio justamente cómo si f es integrable y g' es integrable, entonces el producto es integrable, ¿no? Y como bien sabrán, ¿no? Justamente la integral de un producto de funciones no es el producto de las integrales, ¿no? Entonces, eso básicamente es una consecuencia, si se ve desde el punto de vista de los teoremas fundamentales, justamente el producto de Leibniz es una consecuencia de que el producto de las derivadas no es la derivada del producto de funciones, ¿no? Bueno, ¿y entonces qué? Entonces vamos a antiderivar al logaritmo natural de x, ¿no? ¿Cómo le hacemos? Bueno, si se dan cuenta, justamente lo que yo tengo que hacer a la hora de integrar por partes es, yo voy a tener un producto de funciones que quiero integrar y entonces necesito que a una función f para llegar al lado derecho de esta igualdad de integración por partes, a f la tengo que derivar. Y g', a ver, esperen, y a g' la tengo que, ¿qué? La tengo que antiderivar. No, es logaritmo natural de x, justamente es, ahorita vamos a hacer la otra, la de x logaritmo natural de x, ¿no? Pero necesitamos esta de acá. Entonces, justamente, esta es una de las cosas que suceden cuando integramos, ¿no? Cuando integramos y queremos usar alguna técnica, pues son técnicas, son algoritmos que nos van a ayudar o a decir como tal vez cómo hacerle, pero no necesariamente ya los tenemos de una forma clara, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesito? Aquí, justamente la integración por partes necesita un producto de funciones, ¿no? Entonces, esta de aquí la voy a ver como ¿qué? La voy a ver como 1 por el logaritmo natural de x. ¿Ven? Aquí está el producto de las dos funciones, ¿no? Y entonces, ¿qué? Lo que necesito hacer, pues es, voy a integrar por partes, ¿no? Entonces, pues un día vi una vaca vestida de uniforme, ¿no? Si quieren, ¿no? Y entonces, ¿qué? De aquí yo tengo que proponer a U, donde necesito conocer la derivada de U, y tengo que proponer a DB, donde necesito conocer la antiderivada de B. Ese es el primer problema, ¿no? O la primer limitante de la integración por partes que integra un producto de funciones. Yo necesito saber de entrada la antiderivada de alguno de los productos de las funciones, ¿no? Bueno, de alguno de los factores en el producto de las funciones, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué? Tengo que decir quién es U y tengo que decir quién es DB, ¿sí ven? Aquí no puedo proponer a qué, no puedo proponer a DB igual al logaritmo natural de X porque yo necesito saber la antiderivada de DB. Entonces, este es otro de las cosas que van a tener que ir aprendiendo. ¿A quién voy a elegir como U? ¿A quién voy a elegir como DB? ¿Sale? Hay veces que no importa cuál es la elección, pero hay veces que sí importa. Hay veces que si uno hace una mala elección aquí, pues uno no va a poder resolver la integral, ¿no? Este es justamente un caso, aunque es un caso muy sencillo, ¿no? Entonces aquí U voy a escoger al logaritmo natural de x y a du, que es la derivada de u, pues simplemente es 1 entre x. Y db en este caso es 1
y entonces b es su antiderivada. Entonces, bueno, una de sus antiderivadas, b es x, ¿no? Entonces, esta integral de aquí es ¿quién? Esta integral de aquí es, ¿cómo la pongo? Hacia abajo, hacia la derecha. Bueno, hacia abajo. Entonces, esta de aquí ¿es igual a quién? Ah, pues lo que me dice la integración por partes es que es u por b, es x logaritmo natural de x menos la antiderivada de b por du. Entonces aquí tengo b, que es x, y luego por du, que es 1 entre x de x. ¿No? Y entonces, bueno, aquí todo esto está bien, sí que si la x es distinto de cero, si la x es distinto de cero, voy a poder multiplicar x por 1 entre x, pero la x es distinto de cero. ¿Por qué? Porque estoy hablando del logaritmo natural de x y logaritmo natural de x está definida para x positivas, ¿sale? Entonces, esto de aquí es x, logaritmo natural de x, menos la antiderivada de la constante 1, ¿no? Y entonces, ¿esto qué es? Pues esto es simplemente x logaritmo natural de x menos, ¿quién? Menos x más alguna constante de antiderivación. ¿Sí ven? Entonces, la antiderivada del logaritmo natural de x es x logaritmo natural de x menos x más cualquier constante. ¿Vale? ¿Dudas, chicos? ¿Alguna duda? ¿Todo en orden? Bueno, entonces, vamos a ver, cuáles escogemos de las que tengo aquí. Entonces, a ver, la otra que dijo Carlos, una un poquito más complicada, ¿no? La integración de x, logaritmo natural de x de x, ¿no? Entonces, ¿qué? Entonces, pues vamos a integrar, ¿no? O sea, ahorita lo estoy poniendo porque lo estamos aprendiendo. En cada integral voy a poner la regla de integración por partes, ¿no? Y entonces, ¿qué? Entonces, quiero integrar esta de aquí. Otra vez, tengo que proponer a U y a DB, ¿no? Para proponer a U, necesito poder derivarla, lo cual es prácticamente sencillo, y de DB necesito antiderivarla, ¿no? Entonces, fíjense que aquí, y esto es un parte de lo importante, siempre que tengan un polinomio, cuando ustedes lo deriven, lo que sucede con el polinomio es que le bajan un grado, ¿no? Entonces, si ustedes tienen un producto de funciones donde uno de los factores del producto es un polinomio, una elección, al menos en general, que se puede hacer es escoger a U como el polinomio. ¿Por qué? Porque lo van a derivar y entonces le van a bajar de grado, ¿no? Aquí yo si escojo U igual a X, en el momento en el que lo derivo, inmediatamente el polinomio se hace una constante. ¿Sí ven? Y aquí, bueno, aquí justamente propongo como db logaritmo natural de x. Y entonces yo ya necesito conocer quién es la antiderivada de esta función. En este caso, pues la acabo de hacer, ¿no? Si no la hubiera hecho, pues tendría que hacerla, ¿no? Entonces aquí db es quién? Logaritmo natural de x y su antiderivada, x logaritmo natural de x menos x. ¿Sí ven? Y entonces, ¿qué? Entonces, integro por partes. ¿Y esto es qué? Esto es u por b. Esto es x por x, logaritmo natural de x menos x, ¿sale? Y luego menos la integral de quién? La integral de b, que es x, logaritmo natural de x menos x y luego por du, pero du es 1. Entonces aquí me queda esto de aquí nada más, ¿no?
¿Y entonces qué? Entonces lo que me queda es simplemente multiplico este primer producto, esto es x cuadrada por logaritmo natural de x menos x cuadrada. Y en el segundo caso, ¿qué es lo que tengo? Lo que tengo es menos, ¿quién? Menos x, logaritmo natural de x, la antiderivada, y luego menos por menos más la antiderivada de x de x. ¿Sí ven? ¿Y entonces qué? Entonces esto es algo común a la hora de integrar por partes. Hay veces que yo integro por partes, inmediatamente me da la antiderivada, pero puede ocurrir que me vuelva a salir la misma integral. ¿Sí ven? Entonces aquí me sale la misma integral, nada más que con un signo menos, ¿no? A la hora de integrar por partes, aquí les puede salir la misma integral con signo positivo y por lo regular es porque hicieron alguna mala elección en la integración por partes, ¿no? Porque si aquí les sale la integral y aquí les sale la misma integral con signo positivo, pues las dos se van y les va a salir igualdades del tipo 0 es igual a 0, 1 es igual a 1, f de x igual a f de x, que no llevan a ningún lado, ¿sí ven? Sin embargo, aquí lo importante es que me sale un signo menos, ¿sí ven? Y entonces esta de aquí la voy a poder pasar del lado izquierdo, ¿sí ven? Entonces, ¿qué es lo que hago? Esta de aquí la paso del lado izquierdo y entonces tendría que, pues tendría dos veces la antiderivada de x logaritmo natural de x es igual a ¿quién? Es igual a x cuadrada, logaritmo natural de x menos x cuadrada. Y antiderivo x, esto simplemente es más x cuadrada entre, ¿sí todo el mundo? Sí, bueno, y entonces, ¿qué? Entonces de aquí, pues ya, lo único que tengo que hacer es despejar la antiderivada que estoy buscando. Esto es x, logaritmo natural de x, igual a ¿quién? Igual a x cuadrada entre 2 por logaritmo natural de x, y aquí tengo menos x cuadrada más x cuadrada entre 2. Esto es menos x cuadrada entre 2 y cuando paso dividiendo entre 2 menos x cuadrada entre 4 y más una constante de antiderivación. ¿Sí ven? Y entonces obtengo ¿qué? Obtengo la antiderivada. ¿Sí ven? ¿Dudas, chicos? ¿Todo bien? Gracias, Carlos. Bueno, entonces ahí está. Entonces vamos a empezar a, pues, a subirle un poquito el nivel, tratar de ver distintas cosas, ¿no? Distinto tipo de, de integrales por partes, ¿no? Vamos a ver otra. Mm, mm, mm. A ver, tres. ¿No? Entonces, a ver, una un poquito más complicada. X cúbica por e a la x cuadrada de x. ¿No? Y entonces, ¿qué? Entonces, vamos a integrar por partes. Al cuadrado. Que ya te sabes todas las integrales que voy a hacer o qué. Sí, quiero el cuadrado porque si no, sí es muy sencilla. Eh, uh, uh. Dije cuadrada, perdón. Yo pensé que ya te sabías todas las integrales que iba a hacer. Bueno, un día vi una vaca vestida de uniforme, ¿no? Y entonces aquí la pregunta es, ¿quién es U? ¿Quién es B? ¿Qué hago? Conozco la derivada de E, ¿no? Entonces, ¿qué? A ver, propongan una, que U es la X cuadrada, ¿no?
U es X cuadrada y entonces du es ¿quién? Du es 2X, ¿no? Y luego, ¿qué? La dB, que sea ¿quién? ¿Cuál es el problema con esto que acabo de hacer ahorita? Ajá, aquí tengo un producto de funciones, tendría que poner e a la x cuadrada, ¿no? ¿Sí ven? Y entonces du, ¿quién sería? Sería 2x por e a la x cuadrada. ¿Sí ven? db sería ¿quién? db sería x cúbica. Pero entonces b, ¿quién sería? B sería 3x cuadrada, ¿no? db es x cuadrada. Mucho cuidado, porque ojo, aquí lo que tengo que hacer es, si yo quiero usar integración por partes, ¿sale? ¿Qué es lo que tendría que suceder? Tengo que poner en U y dB, una X es del diferencial. A ver, aquí hay que tener un poquito de cuidado, ¿no? Ejemplo, pongo este de aquí. Hay que tener mucho cuidado con cuál es el teorema, cuál es el resultado, qué es lo que estoy usando, y otra es una notación mnemotécnica que a mí me va a ayudar a hacer las cosas, ¿no? Entonces, es una notación mnemotécnica basada en algo en lo que estoy usando, ¿no? Este de aquí, U de B igual a V menos B de U, ¿no? El dB no es ninguna diferencial. El dB nada más se refiere a la derivada de la función B o a G' de X en la notación que está aquí arriba. ¿Sí ven? Entonces, mucho cuidado a la hora de usar esto y a la hora de usar, espérenme un tantito, a la hora de usar cambio de variable, ¿no? Entonces, a la hora de usar cambio de variable, cuando yo hablo de du, es porque a mi variable u la estoy derivando, ¿sí ven? Y entonces ahí estoy haciendo ¿qué? Estoy haciendo un cambio de variable. A ver, déjenme acomodar esto de cierta forma. Y aquí tengo un producto de funciones, ¿sí ven? Entonces, cuando estoy haciendo esto de aquí, a diferencia del cambio de variable, donde el dx la cambiaba por algo, aquí el dx no lo voy a cambiar, no estoy haciendo un cambio de variable, ¿sale? Entonces, fíjense, si yo hago esto, por ejemplo, si db es igual a x cúbica, ¿no? Ay, aquí ya me equivoqué, necesito su antiderivada es x a la cuarta entre 4, ¿no? Entonces, si yo quiero integrar por partes, esto tendría que ser u por b, esto es x a la cuarta entre 4 por la exponencial e a la x cuadrada. Y luego menos la antiderivada de b, que es x a la cuarta entre 4 por du, que es 2x e a la x cuadrada dx, ¿se ven? Entonces, aquí a diferencia del cambio de variable, donde sí se ve como el dx cambia por un du, aquí no cambia, el dx sigue igual, ¿no? Ahora, dense cuenta que aquí está pasando como algo que no quería que pasara, ¿no? O sea, si estoy tratando de buscar la antiderivada, esto de aquí es más complicado, ¿sí ven? Es más complicado que la original. ¿Sí ven? Entonces, fíjense, yo aquí empecé queriendo antiderivar x cúbica e a la x cuadrada y de repente a la hora de hacer cierta elección en la integración por partes, me salió una integral que a primera vista se ve más complicada, x a la quinta entre 2 por e a la x cuadrada, ¿no? Ahora dense cuenta, ¿sale? Aquí, bueno, esta es una elección. ¿Qué pasa si hago otro tipo de elección, ¿no? Entonces de aquí no puedo integrar. Entonces no puedo integrar por partes. ¿Qué pasa si hago la elección al revés, no? ¿Qué sucede? Sea
u igual a qué. Ah, bueno, vamos a escoger al revés, ¿no? ¿Por qué? Porque la x cúbica, cuando yo la derive, le va a bajar el grado, sea u igual a x cúbica, entonces su derivada es 3x cuadrada, ¿no? Y luego tengo db igual a ex cuadrada, y aquí la cosa es, ¿quién es la antiderivada de e a la x cuadrada, ¿no? Entonces, aquí lo que sucede es que no puedo encontrar la antiderivada. Necesito platicar de eso con más calma, pero de aquí no podemos dar la antiderivada en términos de funciones elementales. Eso lo voy a platicar un día con más calma, un día de estos en los que estamos calculando antiderivadas, ¿no? Pero eso quiere decir que, ¿qué? La función e a la x cuadrada es una función que es continua, es derivable, es infinitamente derivable, de hecho, ¿sale? Y sin embargo, aunque es integrable, porque es continua, no puedo encontrar su antiderivada, ¿sale? Esto de aquí en términos de funciones elementales, en términos de funciones que son polinomios, ¿no? Cocientes, trigonométricas, e a la z, digo e a la x, perdón, logaritmo natural de x, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esto lo voy a comentar con más calma, pero no se puede encontrar de manera sencilla la antiderivada de a la x cuadrada. Entonces tampoco puedo hacer esto de aquí. ¿Y entonces qué hago? Bueno, entonces este es un ejemplo donde justamente lo que tengo que hacer es una combinación de técnicas de integración, ¿no? Dense cuenta que aquí tengo e a la x cuadrada y la derivada de e a la x cuadrada es 2x. No me aparece la derivada aquí, no me aparece la x solita. No voy a poder hacer un cambio de variable. Sin embargo, sí voy a poder hacer más sencilla la integral, o al menos de tal manera que quede ya lista para poder resolverla por integración por partes. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer primero es un cambio de variable, ¿no? Entonces, vamos a hacer un cambio de variable. ¿Quién es el cambio de variable? ¿No? Entonces aquí sea u igual a x cuadrada y du igual a ¿quién? Du va a ser pues 2x de x, ¿sí ven? Y entonces, ¿qué? Entonces esta integral, que es x cúbica, esperen, e a la x cuadrada, bueno, también es una integral a mañana para que todo jale, la puedo ver como ¿qué? La puedo ver como x cuadrada que multiplica a e a la x cuadrada, ¿sí ven? Y entonces en esta x cúbica reparto una x cuadrada y reparto ¿a quién? Reparto una x por acá de x. ¿Por qué? Porque voy a usar el 2x de x. Entonces aquí le pongo un 2 y le pongo un medio, ¿no? 2 por un medio es 1. Y entonces, ¿qué? Entonces puedo hacer un cambio de variable. ¿Sí ven? Entonces, esta integral original, x cúbica e a la x cuadrada, la veo así para poder hacer ¿qué? Para poder hacer el cambio de variable. Y entonces, esta de aquí es ¿quién? Es un medio de la antiderivada de x cuadrada, pero x cuadrada es u. Y luego e a la x cuadrada, y x cuadrada es u otra vez, de e a la u por 2x de x, que ahora sí, aquí sí cambio por du. ¿Sí ven? Entonces, haciendo un cambio de variable,
la integral sí se volvió más sencilla, ¿sí ven? Y ahora sí, aquí ya integro por partes. Integro por partes. ¿Sale? Entonces, bueno, esta de aquí hay que tener un poquito de cuidado. ¿Por qué? Porque entonces, si se dan cuenta, es muy fácil encimar las notaciones mnemotécnicas, ¿no? Ah, hice un cambio de variable con u y aquí tengo una regla de integración por partes con u y con b. Y entonces hay que tener cuidado porque ya me quedó la integral de u a la u, ¿no? Entonces, para hacer eso, simplemente cambio esta integral, ¿sale? Voy a integrar, aquí tengo un medio de la integral de y a la y de y, ¿no? No le pongo x para no confundirme con la integral original, le pongo y, ¿sí ven? Y entonces, ¿qué? Ahora sí, integro por partes, ¿sí ven? Necesito hacer una elección u y una elección de b, ¿sale? Ahora sí, aquí ya me aparece mucho más sencillo. De uno de los factores del producto, necesito saber la antiderivada. Conozco la antiderivada de las dos, tanto de y como de a la y, pero la derivada de y se hace una constante. Entonces escojo como db a e a la y a u la escojo como y. ¿Sí ven? Y entonces du es ¿quién? Du es 1. ¿Sí ven? Y entonces, ¿qué? Entonces de aquí, esto es un medio que multiplica ¿a quién? A u por b, que es y a la y, ay, ya me equivoqué, y a la y, ¿sale? Menos la antiderivada de ¿quién? De b por du. Y aquí me queda b es a la y, du es 1 y aquí de y. ¿Sí ven? Ah, entonces, si hice un cambio de variable, ahora sí puedo integrar por partes. ¿Sí ven? Esto de aquí es igual a ¿quién? Esto es igual a un medio de y por e a la y menos e a la y. ¿Sí ven? Te Ah, faltó pero un y medio. era, me faltó, sí, en todo, ¿verdad? Gracias. Menos e a la y entre 2, ¿no? Ah, y más una constante, ¿no? ¿Sí ven? Y entonces, ¿qué? Entonces obtengo la antiderivada y lo único que tengo que recordar es que, ¿qué? Es que la y, que venía de ser la u, es x cuadrada, ¿no? Entonces, regresando a x, es lo que tengo. La antiderivada de x cúbica e a la x cuadrada de x es ¿quién? Es y es x cuadrada entre 2 por e a la x cuadrada menos e a la x cuadrada entre 2 más c. Y ya. ¿Sí todo el mundo? Pero son 250. ¿Dudas? ¿Alguna duda? Bien. Bueno, entonces, a ver, voy a necesitar esta del arco tangente. Esta está fácil. A ver, la del arco tangente, ¿no? Una un poquito en términos de quién, de como la del logaritmo natural de x, ¿no? A ver, vamos a calcular. Aquí cuál llevo, 1, 2, 3, 4. La antiderivada de la función arcotangente de x, ¿no? Una de las cosas que vamos a hacer es calcular antiderivadas de las trigonométricas. Y bueno, eso va a estar medio aburrido, pero bueno. Muy bien. ¿Qué hago aquí? ¿Sale? La voy a integrar por partes.
Entonces, ¿tengo que proponer a qué? Tengo que proponer a una u, que yo conozca su derivada, y a una db. ¿Sí ven? Ahora, aquí otra vez pasa lo mismo que en logaritmo natural de x. ¿Sí ven? Pues nada más me está saliendo una función arcotangente de x, ¿no? ¿Dónde está el producto de funciones? ¿Sale? Bueno, aquí lo que voy a usar es, pues justamente no conozco la antiderivada de arcotangente de x, entonces u va a ser arcotangente de x, y db, ¿quién va a ser? Va a ser un 1 que esté aquí, ¿sale? 1 por arcotangente de x. Entonces, ¿qué? Du, la derivada de arcotangente de x es 1 entre 1 más x cuadrada, y la antiderivada de 1, pues simplemente es x. ¿Ven? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿En quién se convierte esta integral de aquí? ¿No? Entonces, la antiderivada de arcotangente de x es u por b, x por arcotangente de x por el arcotangente de x, menos, ¿qué? Menos b, que es x, por la derivada de u, que es 1 entre 1 más x cuadrada. Y esto de x. ¿Sí ven? Y entonces, ¿qué? Entonces, ahora pasó lo contrario. Hace rato, para encontrar la antiderivada de x cúbica e a la x cuadrada, tuve que hacer primero un cambio de variable y luego integrar por partes, ¿no? Ahora este es un ejemplo donde primero integro por partes y luego la segunda integral hago cambio de variable, ¿sale? Entonces, en esta de aquí le hago cambio de variable, ¿no? Si quieren, la pueden hacer ahí mismo, la pueden hacer por aparte, como ustedes quieran. Entonces, tengo que la antiderivada de x entre 1 más x cuadrada de x. ¿Quién es el cambio de variable? Ah, pues si se dan cuenta aquí de abajo, tengo 1 más x cuadrada. Si ustedes derivan el denominador, les da 2x, ¿sí ven? Y entonces aquí simplemente me hace falta un 2. Entonces lo meto como un 2 entre 2, tomo el 2 para el numerador y me queda un medio, ¿no? Entonces, ¿quién es el cambio de variable? U es igual a 1 más x cuadrada, de u es igual a 2x. Ah, entonces esta integral se convierte en un medio de la antiderivada de ¿qué? De 2x de x es de u, y 1 más x cuadrada es... Ah, y la antiderivada de 1 entre u es logaritmo natural de u. Entonces, esto es un medio de logaritmo natural de... Ah, entonces ya tengo la antiderivada de esta de aquí, ¿sale? Y entonces, esto es igual a ¿qué? La antiderivada de arcotangente de x es x por la arcotangente de x, ¿no? Menos la integral de x entre 1 más x cuadrada, que es un medio del logaritmo natural de u, donde u es 1 más x cuadrada. ¿Sale? Y esto le sumo una constante de antiderivación. ¿Sí ven? Si se dan cuenta, la logaritmo natural es una función que está definida en los números reales positivos, y entonces aquí no tengo ningún problema, ¿sale? La misma regla mecánica, la misma antiderivación, lo que estoy haciendo aquí, no tiene ningún problema porque x cuadrada siempre es positiva o cero, pero al sumarle 1, esto siempre es positivo, ¿sale? Entonces, esto está bien definido para cualquier real. Y la función arcotangente de x también está definida para cualquier número real, ¿no? Esta de aquí la vamos a ver con un poquito de más calma en algún momento, pero pues nada, ¿no?
Entonces, ¿qué? Entonces, acabo de calcular la antiderivada de la función arco tangente de X, ¿vale? ¿Dudas, chicos? ¿No? Bueno, a ver, yo creo que vamos a hacer unas 2 o 3 más y ya. A ver, bueno, a ver, vamos a hacer una como la de una donde tengamos que integrar varias veces por partes y pase un poquito como lo de x logaritmo natural de x, ¿no? Yo creo que sí cabe aquí. A ver. 5, ¿no? Entonces, vamos a calcular la antiderivada de e a la x, seno de x, ¿no? Entonces, claramente en esta situación tengo un producto de funciones, ¿no? Y, a ver, déjenme lo pongo aquí. Un día vi una vaca vestida de uniforme. Y la cosa aquí es que, ¿qué? Es que dense cuenta que aquí no tengo un polinomio. Tengo un producto de funciones, pero ahora no tengo polinomio. A la hora de que derivar e a la x, siempre su derivada es e a la x, siempre su antiderivada es e a la x. Y seno de x nunca se va a degradar en una constante. La derivada de seno es coseno, la derivada de coseno es menos seno, la derivada de menos seno es menos coseno y la derivada de menos coseno es seno, ¿no? Entonces, fíjense, aunque seno de x nunca se hace una constante en la derivación o en la antiderivación, lo que va a suceder es que sí es periódica. Una vez que yo derive 4 veces seno de x, vuelvo a regresar a seno de x. Entonces, eso me da una idea de cómo hacer pues la integración por partes, ¿no? Aquí creo que no va a importar que elijamos a la que sea de las dos, justamente por la periodicidad, ¿no? Entonces, sea, es más, la pongo aquí, sea u igual a e a la x, de u es igual a quién, es igual a e a la x, ¿no? Y de b escojo seno de x, su antiderivada es menos coseno de x. Entonces, la antiderivada de e a la x, seno de x, ¿quién es? Multiplico u por b, esto es menos e a la x, coseno de x por coseno de x menos la antiderivada de b por du, que es menos coseno de x, este menos con el menos se hace más coseno de x por du, que es e a la x de x, ¿no? Entonces, ¿qué? Entonces me dio otro producto de funciones, ¿sí ven? Entonces para hacer este otro producto de funciones, ¿qué? Integro por partes de nuevo, ¿sale? Entonces esta de aquí la integro por partes. Ay, según yo iba a quedar ordenada y no tanto. Entonces integro por partes a coseno de x e a la x, ¿no? Entonces tengo que decir quién es u y quién es db, ¿no? Entonces aquí vale la pena comentar algo rápido, ¿no? En general, yo tengo la libertad de que u sea la que se me pegue la gana, ¿no? U puede ser coseno de x y db puede ser e a la x. Pero si hago esa elección, lo que va a suceder es que me voy a regresar, ¿sale? Si yo escojo u igual a coseno de x y db igual a e a la x, me voy a estar regresando y entonces voy a llegar a una igualdad donde la antiderivada de e a la x seno de x es igual a la antiderivada de e a la x seno de x. No voy a llegar a ningún lado. Cuando integren por partes varias veces, tienen que seguir como en un sentido, pues no sé, como de
tener sentido común a la hora de hacer la elección en las variables u y db. Tienen que ir eligiendo las mismas. Si cambian el orden, nada más van a regresar. ¿Sí ven? Entonces aquí mantengo u igual a e a la x, de u igual a e a la x, ¿no? Estas de aquí las mantengo. Entonces aquí las mantengo. ¿Sale? Y entonces, ¿qué? Aquí tengo, ahora db va a ser coseno de x. Antiderivada de coseno de x es seno de x, ¿no? Ah, entonces, ¿en quién se convierte la integral que estoy buscando? ¿Sale? La integral que estoy buscando es igual a menos e a la x, coseno de x, más, ahora en la elección azul es u por b, que es e a la x, seno de x, ¿no? Y luego menos que la antiderivada de b por du, ¿no? ¿Que es quién? Que es e a la x, seno de x, de x, ¿no? Entonces, ¿qué? Entonces pasó lo mismo que con x logaritmo natural de x, ¿sí ven? No pude resolver la antiderivada, sin embargo, sí pude llegar a la expresión de la misma antiderivada sin que tuviera un signo más, ¿sale? Tiene un signo menos o simplemente no es más la integral. Podría ser más un medio, más pi veces la integral. Lo que no quiero es que me salga exactamente la misma integral, ¿no? Con un multiplicada por un más uno, ¿sale? Y entonces esta de aquí la puedo pasar restando del otro lado y ya, ¿sí ven? Entonces, ¿qué es lo que tengo? Esta antiderivada la paso sumando del lado izquierdo, ¿no? O sumo de ambos lados la antiderivada. Esto es 2 veces la antiderivada de e a la x seno de x igual a quién? Igual a menos e a la x coseno de x, ¿sale? Más e a la x seno de x. Y de una vez que, bueno, ahorita le agrego la c, divido todo esto entre 2, entonces la antiderivada de e a la x seno de x es igual a menos e a la x entre 2 por coseno de x más e a la x entre 2 por seno de x más una constante c. ¿Sí ven? Y entonces tuve que integrar por partes 2 veces. ¿Sale? ¿Dudas, chicos? ¿Todo bien? Bueno, entonces, aunque les voy a dejar tarea de esto, ¿no? Vamos a qué? Vamos a hacer otra. Si se dan cuenta que, si se dan cuenta, hay varias veces, van a haber varias ocasiones en que uno tiene que integrar por partes, varias veces, integración por partes tabular, ¿no? Entonces, bueno, uno puede aplicar uno y otra vez la misma integración por partes, ¿no? Justamente como lo hicimos aquí, integro, vuelvo a integrar, o uno puede usar un algoritmo mucho más sencillo de usar, ¿no? Ahí esperen que esta hoja ya está manchada. Integración por partes tabular, ¿no? Entonces, voy a poner un ejemplo que vamos a integrar por partes 2 veces y voy a poner al lado su integración por partes tabular, ¿sale? Entonces, a ver, déjenme ver. Vamos a hacerlo con la
antiderivada de x cuadrada e a la x de x, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo dos veces, ¿sale? Otra vez, esta de aquí es muy sencilla, ¿no? Si más o menos ya le van cachando, el chiste es si yo alguno de los factores los puedo por derivación llevar al cero y el otro factor conozco las antiderivadas, voy a poder integrar por partes, ¿no? Entonces, fíjense, ¿qué es lo que hago? Aquí u es igual a x cuadrada, db es ¿quién? db es e a la x, ¿no? Y entonces derivada de u es 2x, antiderivada de la exponencial es ella misma, ¿sí ven? Entonces la integral de x cuadrada e a la x es ¿quién? Es u por b, x cuadrada e a la x, menos ¿quién? Menos b por du, es decir, 2x e a la x de x, ¿no? Y entonces, ¿qué? Vuelvo a antiderivar, ¿sí ven? Esto de aquí, hago, ¿quién? Que u sea x, yo hubiera sacado, a ver, no lo dejo así, bueno, lo dejo así, u igual a 2x, su derivada 2, ¿no? db es igual a e a la x, entonces b es igual a e a la x, ¿no? Entonces, ¿esto en qué se convierte? Esto es igual a x cuadrada e a la x, ¿sale? Menos que u por b. En cambio de color, u por b es 2x e a la x, ¿sale? Menos que menos la antiderivada de 2 por e a la x de x, ¿no? Y entonces, ¿qué? Entonces ya salió, ¿no? Es una, integré por partes dos veces, pero fue muy sencillo. Esto es x cuadrada e a la x menos 2x e a la x y menos 2 por la antiderivada de e a la x, que es e a la x. ¿Sí ven? Entonces, para encontrar la antiderivada de x cuadrada e a la x, tuve que, ¿qué? Tuve que antiderivar dos veces. Aquí este es menos por menos, más. ¿Sale? Tuve que integrar por partes dos veces, ¿no? Bueno, este procedimiento se puede hacer de manera muy sencilla, ¿sale? Entonces, por aquí, la tabla, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a poner a hacer es, de un lado, voy a poner a f de x, o u, como quieran, y sus derivadas, ¿sale? Entonces, ¿aquí quién era? Aquí u era x cuadrada. Entonces pongo x cuadrada, luego pongo 2x, luego pongo 2, y luego pongo ¿qué? Y luego pongo 0. Y del lado derecho voy a poner a g' de x o db y sus antiderivadas. ¿Sí ven? Ah, entonces, ¿quiénes son? Ah, pues es e a la x, antiderivada de e a la x, e a la x, e a la x, e a la x, ¿no? Entonces, dense cuenta que, ¿qué? Aquí lo que voy a hacer es este u por b, y luego voy a integrar por partes otra vez, y voy a poner otra vez u por b, ¿sí ven? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Dense cuenta que este menos se va a ir alternando. Si lo ven aquí, este menos, luego quedó, pero el siguiente se alternó, ¿sí ven? Y entonces, ¿qué? Entonces aquí lo que voy a hacer es multiplicar en diagonal, este es correspondiente al u por b, y llega un momento en el que, ¿qué? Justamente lo que estoy persiguiendo en una columna es el cero, ¿sí ven? Y ese signo alternante lo voy a poner aquí. Aquí voy a poner un más, un menos, un más. ¿Sí ven? Y entonces, ¿qué? Entonces aquí
obtener la antiderivada de x cuadrada e a la x de x es sumamente sencillo. ¿Sí ven? Es x cuadrada por e a la x y luego menos 2x por e a la x y por último más, oye, se me está manchando, disculpen, más 2 por e a la x y luego más una constante. ¿Sí ven? Nada más hice este producto en diagonal acompañado por los respectivos signos y me quedó la misma antiderivada. Es exactamente lo mismo. ¿Sí ven? Es el algoritmo de usar integración por partes simplemente varias veces. ¿Sí, todo el mundo? ¿Dudas? Fíjense que aquí lo que estoy buscando, ¿sale? Es que busco llegar al cero. Busco llegar a cero. ¿Para qué? Para que en algún momento dado termine este proceso. Si ven, ya luego sería multiplicar 0 por e a la x, que no importa, ¿vale? Bueno, entonces déjenme, hago este mismo, pero en un ejercicio, ¿cuál tengo aquí? Por ejemplo, uno un poquito cambiado, ¿no? 2, por ejemplo, x cúbica, seno de x, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que usar? Es más, le voy a poner un x a la cuarta. X a la cuarta, seno de x, ¿no? Entonces voy a integrar por partes varias veces, ¿no? Tengo aquí la regla de la integración por partes. ¿Y qué? Entonces aquí elijo a la u como x cuarta. ¿Por qué? Porque la voy a derivar y a derivar y a derivar, y en la cuarta derivada se va a convertir en una constante. Y de db lo único que necesito es pues, conocer sus antiderivadas, ¿no? Y como tengo un seno de x, pues no hay ningún problema, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago? Ah, pues pongo a u y sus derivadas y pongo db y sus antiderivadas. ¿Sale? Ah, entonces, ¿qué es lo que pongo? Del lado izquierdo pongo a x cuarta, 4x cúbica, su derivada, su segunda derivada, 12x cuadrada, su tercer derivada, 24x, y su quinta derivada, 24, y su sexta derivada ya es 0, ¿no? Del lado derecho, ¿qué es lo que pongo? A seno de x, antiderivada de seno de x, menos coseno de x, antiderivada de menos coseno de x, menos seno de x, antiderivada de menos seno, coseno de x, antiderivada de coseno, seno de x, ¿no? Y antiderivada de seno de x menos coseno de x, ¿sale? Y entonces, ¿qué? Lo único que tengo que hacer es bajar en diagonales y en cada diagonal alterno. Más, menos, más, menos, más. ¿Sale? Ah, ¿y entonces qué? Pues entonces ya está, ¿sale? Entonces, la integral de x a la cuarta, seno de x es igual a ¿quién? Ah, pues es igual a menos x a la cuarta, coseno de x, y luego tengo menos por menos más 4x cúbica por seno de x, más 12x cuadrada, coseno de x, menos 24x por seno de x, y menos 24 por coseno de x, y ya acabé.
más alguna constante de antiderivación. ¿Sí ven? Entonces, esto que me pudo haber llevado, ¿qué? Me pudo haber llevado 4 integraciones por partes. Simplemente, si hago este algoritmo, sale en 3 patadas. Sí, ahorra un buen de tiempo y dolores de cabeza, ¿no? Porque luego, cuando uno está integre por partes a mano, uno puede, pues se puede confundir, ¿no? Que en la tarea, pues no pasa nada, pero si te confundes en el examen, pues ya te la pusieron mal, ¿no? Porque si el ejercicio nada más era integrar por partes y no te sale, porque te equivocaste en algún signo o en algún cambio de variable o algo así, pues ya, ¿vale? ¿Dudas, chicos? Sí, sí, sí. O sea, aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que hubiera sucedido si eligen al revés? O sea, todo esto de la integración es como hacer un buen de ejercicios para tener una experiencia, para escoger como bien las cosas. Aquí, si yo elijo al revés, puedo derivar cuantas veces yo quiera seno de x y la antiderivada de x a la cuarta también está. La cosa aquí es que esta lista no va a acabar, ¿no? Porque aquí pones las derivadas y aquí pondrías x a la cuarta, una constante por x a la quinta, ajá, no se haría cero, tendrías una suma infinita, o sea, nunca acabaría, ¿no? Entonces, justamente lo que tengo que hacer aquí es que a la hora de derivar uno de los factores del producto de las funciones, se vaya a cero en algún momento, porque si no, pues nunca vas a acabar, ¿no? Y también dense cuenta que con un poquito de cuidado también se puede usar, por ejemplo, de nada, Carlos, también se puede usar, por ejemplo, en esta de aquí, ¿sí ven? Se puede usar en esta de aquí, nada más que qué, nada más que hay que parar en algún momento, hay que pararle donde ya identifique que me vuelva a salir la integral original. Ujú, ujú, ¿vale? Ay, bueno, entonces esa de ahí es la integración por partes, ¿no? ¿Dudas? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, vamos a hacer otra. No sé si la vaya a acabar hoy, pero vamos a hacer otra que es integración por sustitución trigonométrica, ¿no? De la tarea, sí, a ver, pero al final de la clase, ¿no? Déjenme unos 15 minutos y podemos ver tips para la tarea, ¿no? También, por ejemplo, a los ayudantes, pregúntenle a los ayudantes si quieren hacer alguna parte o algo de los ejercicios, pues díganle, ¿no? Pero sí, ahorita le dedicamos a ver si no hay ningún problema, ¿no? Bueno, mm, entonces, integración, de nada, integración por sustitución trigonométrica. ¿Sale? Esta de aquí también es bastante usada, no tanto como las otras dos, pero bueno, ¿qué es lo que voy a hacer, no? Lo que hay que hacer es integrar, esta va a usarse para integrar cierto tipo especial, ¿no? De funciones, ¿no? A ver, déjenle pongo una redacción, ¿no? Este método está basado en las identidades trigonométricas, en la más básica, de hecho, en las identidades trigonométricas. ¿Vale? ¿Cuáles son las identidades trigonométricas, no? Bueno, lo que tengo es, por ejemplo, coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta. Esto de aquí es igual a ¿qué? Esto de aquí es igual a 1. ¿Sí ven? Si ustedes dividen entre seno, a esta de aquí la divido entre seno, entonces tengo coseno cuadrado entre seno cuadrado, ¿no? Es más, entre coseno primero, para que quede bonita, ¿no? Esta de aquí la divido entre coseno cuadrado,
Entonces me queda 1 más seno cuadrado entre coseno cuadrado, tangente cuadrado de teta, igual a 1 entre coseno cuadrado. 1 entre coseno cuadrado es secante cuadrado de teta, ¿no? Y básicamente son estas dos. Puedo poner la otra, ¿no? Que es equivalente, pero bueno, si divido entre seno cuadrado, tendría cotangente cuadrado de teta, ¿entre qué dije? Entre seno, ¿verdad? Más 1 igual a cosecante cuadrado de teta, ¿no? Entonces, básicamente está basado en estas identidades porque lo que voy a hacer es integrar, ¿sale? Funciones donde aparecen estas de aquí, ¿no? Este método está basado en las identidades trigonométricas donde aparecen integrandos relacionados ¿relacionados con quién? Pues relacionados con a cuadrada menos x cuadrada raíz, la raíz de a cuadrada más x cuadrada y la raíz de quién? De x cuadrada menos a cuadrada. ¿Sí ven? Si se dan cuenta aquí, ¿qué es lo que está apareciendo? Pues aquí lo que está apareciendo es, voy a poder normalizar esta A, ¿no? Y entonces, por ejemplo, aquí, el 1 menos seno cuadrado o 1 menos coseno cuadrado, lo voy a poder, por ejemplo, 1 menos seno cuadrado, lo voy a poder cambiar por coseno, ¿no? Aquí en este caso tengo 1 más tangente cuadrada, la voy a poder cambiar por secante cuadrada, ¿no? Y la última que es ¿cuál? Ah, pues paso restando el 1, cosecante cuadrada menos 1, o aquí en esta misma, secante cuadrada menos 1, la voy a poder cambiar por tangente cuadrada. O sea, en realidad esta de aquí es opcional, a lo mismo, pero es opcional. ¿Sale? Entonces, pues vamos a hacer unos ejemplos para ver qué es lo que tengo, ¿vale? Entonces, ejemplo. Entonces, 1. Quiero calcular la antiderivada de 9 menos ¿quién? Menos x cuadrada entre x cuadrada de x. ¿Sí ven? Entonces dense cuenta que ¿qué? Ya vimos dos métodos, ¿no? Cambio de variable e integración por partes, ¿no? Cambio de variable funciona, pues a primera vista no, o sea, aquí tengo, ¿qué es lo que me estorba? Lo que me estorba es radicando en esta raíz, ¿no? 9 menos x cuadrada. Si yo propongo u igual a 9 menos x cuadrada, su derivada es 2x. Ah, pero aquí no me aparece ningún 2x, ninguna x, me aparece 1 entre x cuadrada. Ah, si hago el cambio de variable u igual a x cuadrada, la derivada de u igual a x cuadrada es 2x y no me aparece 2x en el numerador. Ya no digamos escoger u igual a 1 entre x cuadrada. ¿Sí ven? Como que no se puede, ¿no? Por, por integración por partes igual, ¿no? O sea, yo necesito derivar uno de los factores y el otro antiderivarlo. Bueno, ¿a quién escojo? Ah, pues si uno de los factores que voy a derivar es 1 entre x cuadrada, a la hora de derivar tengo x a la menos 2, la potencia se va a hacer ¿qué? Cada vez más grande, ¿sale? Y si antiderivo, en algún momento me va a aparecer ¿quién? Me va a aparecer el logaritmo natural de x, ¿sí ven? Como que parece no tener mucho sentido para poder hacerlo. Y antiderivada de la raíz de 9 menos x cuadrada, pues está igual, justamente necesito una de este tipo, ¿sí ven? Bueno, entonces, ¿qué? Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a hacer un cambio de variable. En realidad, esto de integración por sustitución trigonométrica es un cambio de variable, ¿no? Es cierto tipo
Le voy a poner aquí, entre paréntesis, cambio de variable. Pero es un cambio de variable que está basada justamente en las identidades trigonométricas, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? Dense cuenta que las identidades trigonométricas están relacionadas con el 1. Ahora, aquí no tengo un 1, tengo una constante. Y el chiste es normalizar esto para que aparezca el 1, ¿sí ven? Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy a decir sea x igual a ¿quién? Aquí tengo 9 menos x cuadrada. Voy a usar la primera identidad, ¿sale? Entonces puedo pasar restando el seno cuadrado. O sea, aquí tengo coseno cuadrado de teta es igual a 1 menos seno cuadrado de teta. Ah, entonces aquí puedo proponer a x como seno de teta o como coseno de teta, ¿sale? Bueno, escojo x igual a seno de teta. Pero si escojo nada más x igual a seno de teta, hay un problema. ¿Por qué? Porque x cuadrada es seno cuadrado de teta y aquí me queda 9 menos seno cuadrado de teta. Y eso no entra en la identidad. Me hace falta ajustarlo con la constante. Necesito que al elevar al cuadrado a x me aparezca un 9. Entonces multiplico seno de teta por la raíz de 9, que es 3, ¿no? Entonces ahí está. X es igual a 3 seno de teta. ¿Y luego qué? Entonces voy a necesitar la derivada respecto a teta. De X va a ser, la derivada de seno es coseno de teta. Y esto de teta. Y espérenme tantito. Dense cuenta de algo, ¿no? Esto de aquí es un cambio de variable, pero es un cambio de variable como aplicado en dirección inversa. Por ejemplo, aquí, cuando calculé la raíz de 3x más 4, la antiderivada, u era igual a 3x más 4. ¿Sí ven? Aquí yo estoy proponiendo todo el cambio de variable u en términos de una función que aparezca aquí en términos de x. Y aquí estoy haciendo lo mismo, pero al revés, ¿sale? Aquí x va a ser igual a una función, ¿sí ven? Es un poquito distinto, pero es cambio de variable. Aquí u digo que sea igual a alguna función y aquí la x es la que va a ser igual a alguna función. Esto de aquí es algo como más fácil de hacer en general, en el sentido que inmediatamente el dx lo voy a cambiar por una función, por el de teta. Sin embargo, aunque en general lo puedo hacer mucho más sencillo, o sea, esto de aquí lo puedo hacer en cualquier antiderivada, ¿sale? El problema es que tal vez el cambio de variable no resulte tan cómodo, ¿sí ven? Bueno. Entonces, ¿qué? Entonces, una vez dicho eso, pues hago el cambio de variable. ¿Sí ven? ¿Qué es lo que voy a tener aquí? Esto es igual a la antiderivada de ¿quién? De la raíz de 9 menos x al cuadrado. Esa x al cuadrado es ¿quién? X al cuadrado es 9, ¿sale? Por seno cuadrado de teta. ¿Sale? Y luego aquí todo esto, ¿entre quién? Entre x cuadrada. Y esto es x al cuadrado, es 9 seno cuadrado de teta. Y todo esto por dx. Y dx es 3 coseno de teta de teta. ¿Sí ven? Entonces, esto es algo que yo puedo hacer siempre, cualquier integral, decir, ah, pues x me gusta la función exponencial, x que sea igual a e a la x, entonces, pues dx es e a la, bueno, x que sea que e a la u, por ejemplo, dx va a ser e a la u por d a la u, por du. Y entonces aquí del lado derecho, como se ve a primera vista, puede quedar un monstruito más difícil de antiderivar. En este caso no va a ser así, ¿no? Nada más tengo que usar pues las identidades, ¿vale? Entonces,
¿En quién se convierte esto de aquí? ¿Sale? Tengo la antiderivada de 9 menos 9 por seno cuadrado de teta, ¿no? Entonces, lo voy a escribir para que se vea. Esto es la raíz de 9 que multiplica ¿quién? A 1 menos seno cuadrado de teta. 1 menos seno cuadrado de teta. Y todo esto entre 9 por seno cuadrado de teta. Y todo esto por 3 veces coseno de teta de teta. Ah, ¿y entonces qué? Ah, entonces 1 menos seno cuadrado de teta es ¿quién? Es coseno cuadrado de teta. O sea, esta de aquí es igual a la antiderivada. Este raíz de 9 lo puedo sacar como un 3, ¿sí ven? Aquí tengo este 3, tengo raíz de 9, que es 3, entre 9 se van todas las constantes, ¿sí ven? Entonces aquí tengo la antiderivada de la raíz de ¿quién? De coseno cuadrado de teta. Y todo esto entre ¿quién? Entre seno cuadrado de teta por coseno de teta de teta. ¿Sí ven? Ah, y entonces aquí tengo la raíz de ¿quién? La raíz de coseno cuadrado de teta. Y entonces, ¿qué? Pues esto de aquí simplemente me va a quedar coseno de teta en valor absoluto. Esto es la antiderivada del valor absoluto de coseno de teta entre seno cuadrado de teta por coseno de teta de teta. ¿Sale? ¿Y entonces qué? Entonces aquí multiplico y este de aquí, coseno de teta por el valor absoluto de coseno de teta, simplemente lo anoto como coseno cuadrado de teta entre seno cuadrado de teta. Y entonces, ¿qué? Esto de aquí es la antiderivada de ¿quién? De cotangente cuadrado de teta. Y esto de aquí, de teta. ¿No? Y entonces aquí, ¿qué es lo que necesito? Aquí necesito saber quién es la antiderivada de cotangente cuadrada de teta. Y entonces, ¿qué? Entonces, aquí no me falta un logaritmo. Hoy, esta de aquí no la chequé. Entonces, ¿necesito qué? Necesito esta antiderivada, ¿no? Así. Y entonces, ¿qué? Entonces, de aquí, de este cotangente cuadrada de teta, yo no sé cuál es la antiderivada de cotangente cuadrada de teta, pero voy a hacer algo muy sencillo. Voy a despejar de esta identidad cotangente cuadrada de teta. ¿Sí ven? Entonces, eso es cosecante cuadrada de teta menos 1. ¿Sí ven? Entonces, esto de aquí, lo pongo aquí en una flechita, por esta identidad, ¿esto es quién? Esto es la antiderivada de cosecante cuadrada de teta menos 1 de teta. ¿Sí ven? Y esto de aquí es igual a ¿qué? Esto de aquí es igual a, hice eso porque ya conozco la antiderivada de cosecante cuadrada de teta, ¿sale? La derivada de cotangente de teta es menos cosecante cuadrada de teta, entonces la antiderivada de cosecante cuadrada de teta es menos cotangente de teta. Y luego tengo antiderivada de menos 1, simplemente menos teta, más una constante C. ¿Sí ven? Y entonces, ¿qué? Entonces conseguí la antiderivada
de esta función de aquí. Ahora, nada más que ¿qué? Nada más que hay que regresar a la X, ¿sí ven? Entonces yo aquí tengo que menos cotangente de teta menos teta más C. Y aquí, si se dan cuenta en este tipo de cambio de variable, pues ahora yo quiero regresar la teta ¿a quién? A una X, pero la teta no está despejada, ¿sí ven? Y entonces aquí tengo x igual a 3 veces el seno de teta, ¿sale? Bueno, puedo despejar con un arcoseno, pero la cosa es que quiero la forma más sencilla de la antiderivada, no complicarla. Y entonces, ¿qué? Dense cuenta que aquí tengo este cambio de variable, x igual a 3 seno de teta, me está diciendo que, ¿qué? Me está diciendo que seno de teta es igual a x entre 3. Ahora recuerden que seno de teta es ¿quién? Seno de teta es cateto puesto entre hipotenusa. ¿Sale? Me está diciendo que en un triángulo rectángulo de ángulo teta, el seno de ese ángulo teta es x entre 3. Y entonces de esta información yo voy a formar un triángulo rectángulo donde aquí tengo el ángulo teta y mi cambio de variable x igual a 3 seno de teta, que es seno de teta igual a x entre 3, me dice que el cateto opuesto vale ¿qué? Vale x, el digo, la hipotenusa vale 3, ¿sí ven? Si ustedes se fijan en este triángulo rectángulo de cateto opuesto x, hipotenusa 3 y ángulo teta, el seno es justamente, el seno de teta es x entre 3, ¿sale? Y entonces, ¿qué? Entonces yo puedo saber cuánto vale este lado de aquí, ¿sí ven? Este lado de aquí, por Pitágoras, ¿quién es? Ah, pues es la hipotenusa al cuadrado, que es 9 menos x cuadrada, y esto raíz, ¿sí ven? ¿Por qué? Ah, porque la suma del cuadrado de los catetos es el cuadrado de la hipotenusa. El cuadrado de la raíz de 9 menos x cuadrada más x cuadrada les da justamente 3. ¿Sí ven? Entonces, del cambio de variable que yo tomo, hay que sacar este triángulo de aquí para poder simplificar la antiderivada que tengo aquí. ¿Sí ven? Entonces, fíjense, de aquí, ¿qué es lo que tengo? Ah, yo quiero, lo voy a poner aquí, regresando a x, por medio del triángulo rectángulo, definido por el cambio de variable, ¿qué es lo que tengo? Lo que tengo es entonces que la antiderivada de la raíz de 9 menos x cuadrada entre x cuadrada de x es igual a ¿quién? Entonces, fíjense, yo quiero la cotangente del ángulo teta. ¿La cotangente quién es? El cotangente de teta, lo puedo poner por aquí. Cotangente de teta es ¿quién? Es cateto adyacente entre cateto opuesto. ¿Sí ven? Ah, entonces el cateto adyacente es ¿quién? Es la raíz de 9 menos x cuadrada. ¿Sí ven? Este es cateto adyacente entre el cateto opuesto. El cateto opuesto en este triángulo rectángulo al ángulo teta es x. ¿Sale? Y todo esto multiplicado por este menos de aquí. ¿Sí ven? Y luego, ahora sí, aquí le resto menos teta, ¿sale? Y aquí si no tengo forma de ver teta de forma sencilla, no puedo usar este triángulo, simplemente de aquí
¿qué es lo que tengo? Seno de teta es igual a x entre 3, entonces le aplico arcoseno en donde tenga dominio, arcoseno de seno de teta es teta y me queda arcoseno de x entre 3, ¿no? Entonces aquí tengo menos el arcoseno, que es la función inversa del seno, en un dominio bien escogido, más la constante c. ¿Se ven? Y entonces esta de aquí es la antiderivada. ¿Sí, todo el mundo, chicos? ¿Dudas? ¿No? ¿Todo bien? Gracias, Carlos. Bueno, entonces vamos a hacer una integral de cada tipo. A ver qué aquí. Vamos a hacer una integral de cada tipo, según yo. X cuadrado más 5. Bueno, entonces ahí está. Entonces vamos a hacer una integral, otra integral, esta que la puse con rojo, a ver, una con verde. Bueno, a ver, otra, ¿sale? La antiderivada de x cuadrada más 5 raíz de x, ¿no? Entonces, ¿qué? Entonces, ahora aquí, a ver, esto por acá. Si ven, aquí lo que tengo que tener en cuenta a la hora de usar este tipo de integrales, de antiderivadas, es, tengo que hacer una buena elección. Si ven, aquí tengo x cuadrada más una constante. Entonces tengo que buscar de aquí la forma en que me aparezca una función trigonométrica más alguna constante, ¿sí ven? Y entonces aquí me aparece 1 más tangente cuadrado, ¿sí ven? Entonces aquí sea x igual a quién. X va a ser la tangente de teta. Ahora, ¿necesito qué? Aquí necesito que me aparezca un 5 en x cuadrada para yo poder sacar, factorizar el 5, ¿sale? Entonces aquí, como está al cuadrado, aquí pongo x igual a raíz de 5, ¿sale? Entonces, si x es igual a raíz de 5, dx es ¿quién? Dx es raíz de 5 por la secante cuadrada de teta de teta. ¿Sí ven? Ah, entonces, ¿qué? Esta de aquí, ¿en quién se convierte? Esta integral se convierte en la antiderivada de ¿quién? De x cuadrada, que es 5 tangente cuadrada de teta, y luego más 5 por la raíz, ¿sale? Y luego por quién? Por la raíz de 5 por secante cuadrada de teta de teta. ¿Sí ven? Y entonces, ¿qué? Entonces de aquí, ¿qué es lo que tengo? Factorizo de raíz de 5, ¿sale? Entonces esto es raíz de 5 que multiplica a la raíz de tangente cuadrado de teta más 1, ¿sale? Por raíz de 5 por secante cuadrado de teta de teta. ¿Sí ven? Ah, y raíz de 5 por raíz de 5 es 5, la puedo sacar, esto es 5 veces la antiderivada de ¿quién? De la raíz de tangente cuadrado de teta más 1, ¿sale? Ah, pero ¿eso quién es? Eso es secante cuadrada de teta. ¿Sí ven? Ah, entonces aquí tengo a quién. Tengo a secante cuadrada de teta, raíz por secante cuadrada de teta, ¿sale? Y esto de aquí, de teta. Ah, ¿y entonces qué? Entonces aquí me sale 5 veces
la antiderivada de secante al cubo de teta de teta. ¿Sí ven? Y entonces, ¿qué? Entonces ya se empieza a complicar, ¿sale? Necesito la antiderivada de ¿quién? De secante cúbica de teta, ¿sale? Y entonces, ¿qué? Necesito esa antiderivada, ¿vale? Necesitamos la antiderivada de secante cúbica de teta de teta, ¿sale? Y entonces, ¿qué? Esta de aquí la voy a hacer por partes, ¿sale? Entonces, un día vi una vaca vestida de uniforme, ¿no? ¿Cuáles son las partes? Ah, bueno, voy a tener secante cúbica de teta, la voy a ver como secante de teta por secante cuadrada de teta. ¿Sí ven? Ah, y entonces, ¿qué? ¿Quién es mi U? Sean U y dB. Entonces necesito derivar a uno de los factores de este producto y al otro lo necesito antiderivar. ¿Sale? Entonces escojo a U como secante de teta y a dB como secante cuadrada de teta. ¿Por qué? Porque como la derivada de tangente secante cuadrada de teta, pues la antiderivada de secante cuadrada de teta es tangente de teta. Y la derivada de U es ¿quién? Derivada de secante es tangente de teta por secante de teta. ¿Sí ven? Ah, entonces esta integral, ¿en quién se convierte? En U por B, que es secante de teta por tangente de teta, ¿sale? Menos B, menos la antiderivada de B, que es tangente de teta, ¿por quién? Por du, ¿sale? ¿Y esto es qué? Esto es tangente por secante, entonces me queda tangente al cuadrada por secante de teta de teta. ¿Sí ven? Ah, y entonces, ¿qué? Entonces, a ver, déjenme paso para acá abajo. Esto es igual a ¿qué? Esto es igual a secante de teta por tangente de teta, ¿sale? Y este tangente cuadrado de teta lo veo como ¿qué? Lo veo como secante cuadrada menos 1, ¿sale? Entonces, esto es ¿qué? Menos la antiderivada de ¿qué? De secante cuadrada de teta menos 1 por la secante de teta de teta. ¿Sale? Y entonces, ¿qué? Esto de aquí se convierte en secante de teta por tangente de teta y me queda menos la antiderivada de secante cúbica de teta y luego más la antiderivada de secante de teta, de teta, de teta. ¿Sí ven? Y entonces, ¿qué? Entonces la acabo de localizar, ¿sale? Acabo de localizar porque este de aquí lo paso del otro lado y obtengo la antiderivada que estoy usando. Nada más que, ¿qué? Me hace falta esta de aquí, ¿sale? A ver, con la negra. Y también necesitamos la antiderivada de secante de teta. ¿Sí ven? Ah, ¿cómo calculo la antiderivada de secante de teta? ¿Sale? Aquí voy a usar un trucazo que quién sabe quién se le ocurrió, pero pues es un truco que funciona súper limpio. A secante de teta la voy a multiplicar por un 1, ¿sale? El 1 es secante de teta más tangente de teta entre secante de teta más tangente de teta. Todo esto de teta. ¿Sale? Y entonces, ¿qué me da? Esto es igual a la antiderivada de secante cuadrada de teta más tangente de teta por secante de teta.
Y el denominador lo voy a voltear, ¿sí ven? Esto es tangente de teta más secante de teta. De teta. ¿Sí ven? Y ya se fueron todos, nada más quedamos tú y yo, Carlos. Pero bueno, ya de aquí, ¿qué es lo que tengo? De aquí lo que tengo es que justamente el numerador es la derivada del denominador. ¿Sí ven? Y entonces esto es igual al logaritmo natural de la tangente de teta más la secante de teta. ¿Sale? Y esto, pues más alguna constante. Entonces ya tengo toda la antiderivada. ¿Sí ven? Y entonces, ¿qué? Entonces, nada más despejo la antiderivada de secante cúbica, es decir, 2 veces la antiderivada de secante cúbica de teta es igual a ¿quién? Es igual a secante de teta más la tangente de teta, ¿sale? Y luego más la antiderivada de secante de teta, que es logaritmo natural de el valor absoluto de tangente de teta más secante de teta. A ver, deja checo. Secante de teta, este lo pasa por el otro lado. Sí, no, este es un por. ¿A ese te referías? Si este es un por secante de teta por tangente de teta, este lo paso del otro lado y la antiderivada de secante de teta, logaritmo natural de este. ¿Sí? Bueno, ¿y entonces qué? Entonces, pues ya, lo que tengo que hacer es todo esto entre 2. Entonces, esto es igual a ¿quién? Esto es igual, puedo factorizar el 2, tengo 5 medios de la antiderivada de secante cúbica de teta, que es secante de teta por tangente de teta, más el logaritmo natural del valor absoluto de tangente de teta más la secante de teta. Y todo esto, pues más alguna constante. ¿De dónde salió el valor absoluto? El valor absoluto sale, es parte de lo que platicábamos la vez pasada de que hay que tener cuidado dónde estoy aplicando. Entonces, de aquí yo podría simplemente ponerlo sin valor absoluto, poner logaritmo natural de tangente más secante de teta. Ahora, tú lo que quieres es que tu antiderivada tenga el mayor alcance posible, ¿sale? Entonces, logaritmo natural, lo voy a poner aquí un dibujito. Voy a poner 2 dibujitos. Tu función logaritmo natural, aquí tengo logaritmo natural de x, pon tú, o bueno, de y, para usar otra letra, está definida en los positivos. Pero tú lo que puedes hacer para ampliar el dominio de definición de logaritmo natural es componerla con valor absoluto y entonces ya la puedes, ¿qué? Ya la puedes colocar en los negativos, ¿sí ves? ¿Por qué qué? Porque a ti lo que te interesa es la antiderivada y te interesa dónde funciona. Entonces, cuando le metes un valor absoluto, donde esto es negativo, ya tiene sentido, ¿vale? Es como, hay que ahí hacerle con cuidado, pero es como el ejemplo de la vez pasada, ¿no? De la secante cuadrada. ¿Te acuerdas de la antiderivada de secante cuadrada? Bueno, entonces fíjate, Carlos, ya aquí ya tengo la antiderivada, pero está en términos de quién? Está en términos de teta, ¿sale? Entonces tengo que regresar a x. Entonces de aquí, tangente de teta, en mi cambio de variable, es igual a x entre la raíz de 5. Entonces ahora este cambio de variable me da un triángulo rectángulo
donde tengo que tangente de teta es x entre raíz de 5. Esto es cateto opuesto entre cateto adyacente, ¿no? Entonces, por aquí está el ángulo teta. Y entonces, ¿qué? Lo que tengo es que cateto opuesto entre cateto adyacente es x entre raíz de 5. Entonces, el cateto opuesto es x. El cateto adyacente es raíz de 5. ¿Sí ves? Y la hipotenusa, pues es la raíz de x cuadrada más 5, ¿no? Y entonces, ¿qué? Entonces, ya justamente puedo quitar todos estos tetas, ¿sale? Entonces, esto es igual a 5 medios de ¿quién? Secante de teta. Secante de teta es 1 entre coseno, ¿sale? O sea, es 1 entre coseno es hipotenusa entre cateto adyacente, ¿no? Entonces es hipotenusa, que es raíz de x cuadrada más 5. La secante es hipotenusa, que es raíz de x cuadrada más 5 entre cateto, que entre cateto adyacente, que es raíz de 5. Entonces, la secante de teta es esta de aquí. Tangente de teta. ¿Quién es tangente de teta? Cateto opuesto entre hipotenusa. Es el cambio de variable. Es x entre raíz de 5. X entre raíz de 5. Y luego más logaritmo natural del valor absoluto de tangente de teta. Tangente de teta era x entre raíz de 5 más la secante de teta, que es raíz cuadrada de x cuadrada más 5 entre raíz de 5. Y todo esto más c. ¿Sale? Entonces ya pasé a 5 y digo, ya pasé a x y ya lo único que me queda es, pues, simplificar lo más que pueda. Aquí tengo raíz de 5 por raíz de 5 en el denominador, se hace 5. En el numerador tengo un 5 y entonces tengo x por la raíz de x cuadrada más 5 entre 2. Y luego aquí más 5 medios de este logaritmo natural que ya, pues ya no puedo simplificar más logaritmo natural de, tal vez lo puedo poner, no, porque aquí se están sumando, aquí se estaban multiplicando, aquí se suman. Entonces, x más la raíz de x cuadrada más 5, tal vez le puedo poner el mismo denominador, nada más. 3 raíz de 5 más c. Y ya está. ¿Sale? Perfecto. ¿Ninguna duda? ¿Todo claro? Digo, ya sé que es arte de talacha, pero pues es una talacha que luego hay que saber. ¿Vale? Bueno, Carlos, entonces, si no hay dudas, aquí le dejamos y pues nos vemos la próxima clase. Nos vemos el miércoles, ¿vale? De nada, Carlos. Bye.